Minutos, señor ministro de Trabajo Antonio Sanguino. Buenos días, feliz año, ministro. Feliz año para usted, Ricardo, para todos los que te acompañan en Blue y para toda la inmensa audiencia de esta cadena radial. Gracias, señor. Estuvimos muy atentos a la locución del presidente Gustavo Petro en la que anunció el incremento del salario mínimo del 23,78% y ya vamos a hablar de los efectos que esperan ustedes tenga esto frente al consumo. Y esa es mi primera pregunta. ¿Cómo calcularon ustedes en el gobierno la balanza entre el incremento del consumo de los hogares colombianos que, según las teorías económicas que plantea el presidente, dinamizarían la pequeña y mediana empresa fundamentalmente, y el efecto de la inflación? Es decir, en la balanza, por un lado está ese aumento del consumo, pero por otro lado también está la inflación. ¿Qué dice en cada lado de la balanza ese cálculo y a qué conclusiones llegó el gobierno? Pues mire, nosotros tenemos un muy buen antecedente, que es lo que ha venido ocurriendo en este gobierno en relación con las distintas variables a considerar, o mejor, las distintas variables que tradicionalmente se han considerado en el incremento del salario mínimo. Por ejemplo, nosotros recibimos una inflación cercana al 14% y la inflación hoy está en el 5.2%. Nosotros recibimos un crecimiento económico más o menos del 1% del gobierno Duque y hoy está ese crecimiento económico en el 2.9%, cerró en el 2025 y en el último trimestre tuvo un comportamiento de el 3.6%. La tasa de desempleo, que la recibimos cerca del 10%, hoy cerró en el 7%, ¿no? Durante todo el año pasado fue del 8.2%. Y la informalidad, que la habíamos recibido en un 58%, cerró en un 55%. Es más, el número de empleos que hemos generado en el gobierno tiene las siguientes cifras, digamos, en el último año, digamos, de los 700,000 empleos nuevos generados, el 69% son empleos formales. Ahora bien, eso ocurrió con un incremento del salario mínimo. El primer año fue del 16%, en el 2022. En el 2023 fue del 12%. Para el a finales del 2024, con vigencia el 2025 fue del 9.5%. Acumulada y nominalmente, el incremento fue del 37.6%, con un crecimiento real, un incremento real del ingreso de los trabajadores de un 17.4%. El ingreso real es el incremento nominal menos la inflación, menos el incremento de los precios o el IPC, como se conoce técnicamente también. Así que ese es un buen antecedente, además de otros referentes internacionales. Por ejemplo, Lula, entre el 2003 y el 2010, incrementó los salarios en casi el 100% nominalmente, y en términos reales el crecimiento fue del 58%. Con una inflación controlada en promedio del 5.8% durante esos 7 años. Pues para no hablar de otras experiencias como en México, por ejemplo, y otras economías similares. Así que sobre esas realidades y anclados, digamos, en las hipótesis de que un crecimiento, un incremento del salario mínimo genera un multiplicador de consumo o una demanda agregada, nosotros podemos contabilizar que por lo menos, si habláramos solo de los 2.400.000 trabajadores que reciben un salario mínimo, habrá 800.000 millones de pesos de demanda agregada o de recursos de demanda agregada de esos trabajadores que tienen un efecto expansivo sobre los que se ganan menos de un salario mínimo, que en buena proporción son trabajadores por cuenta propia que se mueven en el área de la pequeña producción, del consumo, que tendrán o recibirán el impacto de esa demanda agregada, porque esos trabajadores no se van a comprar a Miami ni se van a comprar a los Campos Elíseos en París,
van a comprar en los supermercados del barrio, de la localidad, en las misceláneas, por ejemplo, ¿no? O en las papelerías de los barrios, ahora en la época escolar, en fin, porque tendrán unos recursos adicionales que se derivan de este salario vital. Sí, ministro, eso es lo que ustedes señalan desde el gobierno, que tendría un aumento de 800.000 millones de pesos en el consumo, digamos, este aumento del salario mínimo, solo 2 elementos mensual. Ah, bueno, entonces ya hacemos la cuenta total, multiplicado por 12, eso da 9.6 billones de pesos. Pero, ministro, antes de insistirle en mi pregunta, 2 datos que usted da y que debo corregirle. El PIB de Colombia en el 2022 no fue del 1,7%, como usted lo señaló, fue del 7,5%. El 2022 fue un año compartido, 8 meses de gobierno de Iván Duque, 4 meses del presidente Petro, fue del 7,5%. Lo otro es que para el año entrante el presidente Lula, por ejemplo, que usted tomaba como ejemplo en los años del 2000, congeló el año entrante, no habrá aumento del salario mínimo en Brasil. Hechas las 2 precisiones, ministro, le insisto con la pregunta que le planteaba. ¿El gobierno ya tiene un cálculo de cuánto se dispararía la inflación por cuenta de este incremento del salario mínimo? Bueno, sobre el comentario respecto a Lula, pues es que el esfuerzo que hizo Lula en sus 2 primeros mandatos fue cerrar brechas, que es lo que estamos haciendo nosotros, cerrar brechas. La brecha entre salario mínimo y salario vital, según la OIT, en el año pasado, que hicimos un incremento del 9.5%, fue de cerca al 30%, el 28.5%. Así que hicimos un esfuerzo por reducir brechas. Seguramente, digamos, habrá que considerar ese asunto en el incremento hacia el año 2027. Eso es lo primero que tengo que decir. Y con relación a el crecimiento económico, la cifra que tenemos nosotros en el gobierno nacional es que el crecimiento económico que recibimos en agosto del 2022 era del 1%. No, y ha habido una evolución. Podemos discutir. Es que yo estoy en la página del DANE, y la página del DANE me dice que fue el crecimiento anual del 7,5%, no del 1%. Y ese es un hecho. Podemos discutir las cifras. Seguramente usted tiene otros datos distintos a los que tenemos nosotros. No, es el DANE. Es el Departamento de Estadística Oficial. Pero me preguntabas sobre el impacto en la inflación. Bueno, nosotros, repito, tenemos la experiencia del comportamiento de la inflación. No sé qué datos tenga de la inflación que recibimos en el 2022, que era una inflación cercana al 14%. Hoy está en el 5.2%. Hay una caída de la inflación, hay un control sobre la inflación. Y, por supuesto, todo incremento tiene una presión inflacionaria y puede generar fenómenos especulativos que son ilegales. Claro que estamos atentos a examinar cómo va a evolucionar esa presión inflacionaria que vamos a intentar controlar con otras medidas que el gobierno está preparando y que va a anunciar en la próxima semana. Y también hay una presión fiscal, pues que tenemos que ir examinando también para ir tomando decisiones. Porque, digamos, toda decisión económica es una decisión que se fundamenta en hipótesis que deben ser comprobadas y controladas en el transcurso del tiempo. ¿Qué decisiones van a tomar, ministro? Porque el presidente dio a entender que va a salir a sacar un decreto amparado en la emergencia económica para desindexar algunos de los 70 bienes, tarifas y servicios que todavía siguen amarrados al salario mínimo, a pesar de que se han indexado en el pasado muchos, pero hay más de 70. Entre otras cosas, ahí marca una diferencia importante con Lula, que Lula, antes de decretar aumentos de salario importantes en sus pasados gobiernos, ahora les puso coto y tope y techo porque se les demandara la inflación. Antes de eso, él lo que hizo fue que desindexó y movió todo lo que estaba en salarios mínimos legales vigentes al IPC, es decir, a la inflación. ¿Qué es lo que van a sacar ustedes exactamente en los próximos días? Esos anuncios que ha hecho el presidente es desindexar ¿qué? Más allá pues de que ya nos queda claro el deslizamiento y el desamarre de las rentas vitalíneas, de las pensiones de jubilación y las pensiones de invalidez. Hemos desindexado 225 bienes de consumo, le informo. Tenemos 14 bienes que están todavía indexados, que estamos examinando su desindexación en los próximos días, entre esos la desindexación del valor de la vivienda VIP y de la vivienda BIS, que no se ha podido desindexar porque es un asunto legal.
¿no? Porque corresponde a una decisión de una ley de la República, pero en el marco de la emergencia económica podríamos hacerlo. Pero también vamos a expedir unas normas. Ya el Ministerio de Comercio ha sacado una línea de crédito especial para la FAMI y la pequeña empresa. Nosotros tenemos en el Ministerio del Trabajo un programa de incentivos de hasta un 35% del salario mínimo para estas pequeñas unidades productivas. Vamos a expedir medidas adicionales con el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Hacienda, en los próximos días, para complementar la oferta en crédito y para definir alivios tributarios para estas pequeñas unidades productivas. Y por supuesto que vamos a ponernos en estado de alerta para evitar y para controlar y por supuesto castigar fenómenos especulativos que son ilegales y que no pueden permitirse. Ministro, esa desindexación del valor de la vivienda, ¿cómo va a ser y cómo se va a aplicar? Estamos preparando el decreto, lo van a conocer en la próxima semana. Ministro, ¿también se va a imponer un control a los precios tras el aumento del salario mínimo? Por supuesto, pero no solo por efectos del incremento del salario mínimo. Es que pues la especulación hay que evitarla y hay que perseguirla, ¿no? Hay que castigarla mejor. Y por supuesto, estamos examinando también medidas de control de precios para evitar, digamos, una presión inflacionaria pues inconveniente y digamos que pueden ser controlables desde el gobierno por ejemplo, con los ministro, instrumentos que tenemos. ¿Qué productos, qué bienes y servicios serían sujetos de ese control de precios que prepara el gobierno, ministro? Estamos en eso, estamos trabajando aceleradamente con el Ministerio de Hacienda sobre estas medidas y con el Ministerio de Comercio. Sí, pero anticipado el gobierno, control de precios de transporte, por ejemplo, control de precios de los copagos en salud, por ejemplo, control de precios de productos de la canasta familiar. No me ponga a chiviarme y a chiviar al gobierno. Déjeme que tengamos esas medidas definidas. Sí, ministro. ¿Lo perdimos? Sí, señor. No puede ser. Ahí está el ministro. Ministro, estaremos pendientes de los anuncios, pero ahora le pregunto por el fondo. Los espejos, las experiencias de los controles de precios no le muestran al gobierno del presidente Petro que ese es un camino que termina causando especulación peor, escasez, compras nerviosas y demás. Espejos como el de Venezuela no le dicen algo al gobierno frente a señalar que ese camino tal vez no sea el adecuado. Yo prefiero mirar a Colombia y no mirar a Venezuela, ¿no? Y para mirar a Colombia tenemos lo que ha pasado en este gobierno con relación a el efecto y al impacto del incremento del salario de los trabajadores. No, lo entiendo, pero le hablo del control de precios, no lo hablo de lo demás, sino los espejos que muestran que las economías que han implementado el control de precios no terminan causándole un daño peor a sus ciudadanos y a la economía misma que los beneficios que pretenden buscar. Pues es que el control de precios tampoco puede ser un control abusivo, ¿no? Tiene que ser un control responsable, ¿no? Pero le insisto, las medidas en concreto, pues las anunciaremos en los próximos días, porque corresponde, digamos, a lo que estamos examinando desde la experiencia colombiana y desde nuestra propia perspectiva. Y la conocerá Blue y la conocerán los oyentes de Blue y la opinión pública prontamente. Ministro, me preguntan los oyentes por tiempos, por plazos. ¿Cuándo se conocerán esos decretos de desindexación y cuándo se conocerá el decreto de control de precios? En los próximos días. ¿Estamos hablando de días y no de semanas? Estamos hablando de días, por supuesto, porque ya el salario vital entró en vigencia y se requieren enviar también digamos, mensajes con decisiones cocinadas y adoptadas desde el gobierno.
Sí. Controles de precios, eso no había que hacerlo antes, ministro. Digo, están aquí como trabajando sobre la marcha improvisadamente y mirando cómo atajan la avalancha de efectos de la inflación, que por lo demás, si aumentar el salario mínimo no tuviera ningún efecto sobre la carestía, sobre el costo de vida, entonces ¿para qué están hablando ustedes de controles de precios a esta altura del paseo y tratando de desindexar sobre la marcha y a contrarreloj todas las cosas que siguen indexadas y que van a subir con el salario mínimo legal vigente? Digo, esto se lo están sacando debajo de la manga estos días, y ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no sacaron para comentarios estas posibles desindexaciones y controles de precios? Para que los que entienden de verdad puedan participar. Y no pase como en Colombia. No le pongo el ejemplo de Venezuela. En Colombia has visto efectos perversos, por ejemplo en el arroz, sobre controles de precios que terminaron saliendo el tiro por la culata y nos terminamos llevando, fue de dumping y de importaciones baratísimas de arroz porque se le puso control de precios aquí adentro del país. En el pasado. ¿Aló? Ministro. ¿Aló? Sí, ministro. Lo escuchamos, Sí. ministro. Pues mire, estas decisiones las estamos tomando, digamos, desde hace ya varios días, las estamos examinando desde hace varios días, no surgen a partir de la declaratoria del salario mínimo, ¿no? Estamos a 2 de enero, ¿no? Estamos a 2 de enero. El decreto de salario mínimo, de incremento del salario mínimo vital, fue el pasado 29 de diciembre. Y el decreto surgió luego de que no pudo haberse concertado el salario, el incremento en la comisión de concertación. Así que me parece un poco atrevido hablar de improvisación, me parece una calificación que carga, digamos, la pregunta que está haciendo. Pero, digamos, para terminar de responder o de nuevo responder esta pregunta, estos decretos se conocerán en la próxima semana. Les agradezco porque tengo otros compromisos que tengo que atender. Una última pregunta, discúlpeme, una última pregunta muy breve. Acaba de expedir un comunicado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Dice que el ajuste del mínimo va a costarle más de 5 billones de pesos adicionales a la nación. Es decir, que va a necesitar la nación 5 billones de pesos adicionales para poder cumplir con estos requisitos. Este decreto de incremento del salario mínimo contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, hicieron esos cálculos y tenían previsto que iba a costar esos 5 billones de pesos, y tienen prevista la fuente de dónde van a sacar esos 5 billones de pesos. Sí, ese es un asunto que le responderá con mayor solvencia, con mayor precisión mejor el ministro de Hacienda, pero por supuesto que el incremento cuenta con el aval fiscal. La discusión del incremento y las distintas posibilidades del incremento fueron conversadas con el presidente de la República, o entre el presidente de la República, mejor, el ministro de Hacienda y quien les habla, el ministro del Trabajo. Tanto así que el decreto de incremento está firmado por el presidente y por los 2 ministros. Ministro, gracias. Un feliz año para usted y pendientes de los decretos que vienen desarrollando feliz año vital para todos y todas. Muchas gracias.